Bien, pues buenas noches todos. Nuevamente estamos aquí con el curso Historia Sagrada. Es verdaderamente algo sagrado, algo santo, algo especial. Meterse en el estudio de las Sagradas Escrituras es una de las formas en cómo se le llama la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y este curso Historia Sagrada pues nos llega al punto donde llegamos al libro de Josué. El libro de Josué es referente a la conquista de la tierra prometida. Recuerdan que a Abraham se le dio pues la promesa, prácticamente es como si le hubieran dado las escrituras de una tierra. eh, pero bueno, estuvieron 430 años en esclavitud en Egipto, Moisés lo saca. Cuando muere Moisés, le delega la gran comisión de la conquista de la tierra prometida a Josué. En hebreo, Josué es Yoshua, Yoshua, que significa en hebreo Yahvé es salvación. Es muy parecido el nombre al nombre de Yeshua. No son iguales, pero Yeshua significa también Yahvé es salvación o Dios salvador. Ahora, este libro de Josué es un libro antiguo, del Antiguo Testamento, valga la redundancia, tradicionalmente atribuido a Josué allá por el siglo, pues unos dicen que el 15, el 13 antes de Cristo, o sea, tiene una gran antigüedad. Seguramente como muchos escritores bíblicos, Josué y Moisés tenían un equipo de escribanos que recibían el dictado de su mentor para ir plasmando estas palabras que llegan a nuestro siglo XXI, ¿verdad? Josué es el sucesor de Moisés. Su propósito del libro es narrar, como vamos a ir viendo poco a poco, la conquista, la distribución de la tierra prometida, el cumplimiento de las promesas de Dios. Es un libro muy, muy especial que si tomamos lo que el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento llamó las preciosas y riquísimas promesas, van a fortalecer nuestra alma, nuestra vida. Nos va a decir que la fidelidad, la obediencia a Dios nos conduce a la victoria, ¿no? Eh, Hay pasajes muy claros, narrativas, donde dice que la desobediencia trae la derrota, ¿no? Entonces, se revela el Señor, el Dios Todopoderoso, como un Dios cumplidor de su pacto. Yo quiero que sepas que tú, como parte de la historia sagrada, la historia sagrada de Dios, por la salvación que tienes, por la vida que estás viviendo, aunque estás en la tierra, toma nota, ya estás viviendo la vida eterna. Desde el momento en que aceptaste la gloria de Dios en Jesucristo, en tu vida, en tu corazón, empieza el gran cambio de vivir la vida eterna ya, ¿no? Entonces vean ustedes cómo este libro nos va a hablar de muchas cosas, de promesas, de profecías posibles de cumplimiento en nosotros, de la obra redentora de Cristo como un verdadero Salvador. Nos va a hablar de guerra espiritual. Es maravilloso los fundamentos que tiene de guerra espiritual. Miren, estaba un servidor leyendo una anécdota que cuando fue la Segunda Guerra Mundial y hubo los países aliados, ¿no? Que eran Francia, Inglaterra y Estados Unidos, tenían que luchar contra, en ese entonces, contra Japón, contra Alemania, contra Italia, ¿no? Había ejes de guerra, por eso se llamó mundial, varios países
Entonces, había un puerto que tenían que tomar que era totalmente estratégico en una playa que se llama Dunkerque. Eh, es una playa que está en Francia, en las costas francesas. Y le tocaba a un hombre que se llamaba el general Patton de Estados Unidos, eh, conquistar. Y entonces lo primero que hizo ese general es poner a todo el ejército de los Estados Unidos por norma a leer el libro de Josué. Vean, les dijo, tienen que leer el libro de Josué. Y todo, se imagina a los soldados ahí leyendo eh, y ganó la guerra. Ahí se dice que fue algo imposible porque ya de la playa de Dunkerque se confirma prácticamente el triunfo de los aliados, ¿no? Entonces, cuando yo digo que en este libro hay principios muy fuertes de guerra espiritual, créanme que escribí un manual de guerra espiritual y es imposible dejar omiso el libro de Josué, porque es un libro donde menciona guerras, conquistas, luchas de parte del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Ale Russell que nos está viendo si tiene la bondad de leer el texto de este am, punto 43 en el plano bíblico que dice Sí, el guerrero, sí, el así guerrero. es, hermano. En tu plano bíblico dice el guerrero. Búsquenlo ahí en el plano bíblico, no sé si lo tienes a la mano, Rosy. Es el 43 Sí, y doña Ale, si tiene la bondad de leernos Josué 1:6. pero así dice la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Amén. Vean, aquí aparecen dos personajes. Eh, el líder Moisés aparece instruyendo al guerrero Josué para encabezar la marcha del pueblo hebreo para la conquista final, ¿no? O sea, la tierra ya era propiedad de Abraham o del pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero había que conquistarla porque estaba invadida, ¿no? Invadida, eso pasó más o menos en el 48 del siglo XX, el 14 de mayo de 1948, Naciones Unidas le otorga la nación de Israel, le da un pedazo de tierra ahí en donde era, ¿no? Israel antiguamente, pero tenían 2000 años prácticamente de haber salido, eh, empujados, sacados por las huestes del Imperio Romano, ¿no? Y entonces se quedó la tierra pues un poco sola y empezaron a entrar grupos árabes, islámicos y se llamó Jordania, como si el ciclo se repitiera, ¿no? Bien dijo aquel Shalomo en el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero el libro de Josué habla de la conquista, ¿no? Es el llamado de promesas divinas que no se heredan por pasividad. Un cristiano pasivo no va a obtener las promesas. Este libro, como acaba de leer nuestra hermana, el versículo dice claramente una fe valiente y una obediencia firme de esfuerzo, ¿no? Es muy claro, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Entonces, bueno, después de la muerte de Moisés, Dios levanta a Josué para guiar esta conquista. Yo estoy convencido y te lo digo con todo el amor de Cristo, que la misión que tenemos, hermanos, en la vida,
y recíbelo de parte del Señor, requiere un esfuerzo espiritual de tu parte. Hermana, no puedes quedarte pasiva. El Señor sigue hablando lo mismo, Él no cambia y Él requiere determinación y confianza en el pacto de Dios, ¿verdad? Este versículo proféticamente nos enseña que cuando Dios te entrega una asignación, eh, como la que tú tienes o yo tengo, pues también imparte la gracia para cumplir, para cumplir esa asignación. O sea, el líder del Espíritu Santo debe caminar con valentía porque en este caso Dios le dice a Josué, tú repartirás este pueblo por heredad porque yo ya les di las escrituras, ¿no? La tierra, ¿no? Que juré se las daría a ellos, ¿no? Entonces, pero ¿qué tenía que hacer Josué? Bueno, organizar al grupo y ir sobre los cananitas, ¿verdad? Dios abre camino, para que otros también hereden lo que Dios ha prometido, ¿no? Quiero que sepas eso. Dios te puede usar para abrir camino, para que gente de tu familia, gente de tu trabajo, gente de tu colonia, gente de tu entorno social, herede las promesas de Dios. Alguien diga amén, Amén, amén. ¿verdad? Entonces vamos adelante estudiando a Josué. Este libro es extraordinario y vamos a remontarnos a un libro que ya estudiamos, que es el de Números. En Números 13, 1 y 2, dice la escritura que el Eterno, Jehová Dios, le habló a Moisés y le dijo, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, ¿no? Son conocidos como los 12 espías, ¿no? Vean ustedes, aquí encontramos algo de la guerra espiritual. Tenemos que reconocer el territorio que vamos a conquistar, ¿no? Dice el Señor que reconozcan, eh, yo doy a los hijos de Israel por cada tribu de sus padres un varón, ¿verdad? Entonces escogieron 12 porque eran 12 tribus, pues yo quiero imaginarme 12 guerreros que se metieran encubiertos, se pusieran pues los ropajes quizá de los cananitas, ¿no? Y cuando regresaron, esta ilustración nos muestra que regresaron con un racimo de uvas para mostrar que efectivamente era la tierra que fluye leche y miel. Entonces, cuando llegan, le presentan un informe a el gran Moisés, le dicen, nosotros llegamos a la tierra, tú nos enviaste. Y cierto, dice, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces, traen un racimo enorme de uvas. Hoy día en las artesanías israelitas es como un símbolo, como un ícono, ¿no? De dos hombres cargando esos frutos, ¿no? Pero esos 12 espías, vamos a ver, hay 10 que dicen no se puede y hay 2 que dicen sí se puede. Vamos a ver. Dicen ellos en el reporte, el informe, dicen números 13, 28, el pueblo que habita en esa tierra es muy fuerte y las ciudades son muy grandes, muy fortificadas. Seguramente vieron Jericó y con eso se espantaron. Dice. Y vimos allí a los hijos de Anac. Anac era una tribu de Canaán de gigantes, la raza de los gigantes. Hoy los arqueólogos han encontrado esqueletos gigantescos de gente de 3 metros o más, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que estos informantes le dicen a Moisés, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, ellos informan
nosotros seamos como unos chapulincitos, ¿no? Pero pues eso es lo que ellos pensaron, porque los gigantes de Anak nunca les dijeron chapulines, ¿no? No, no, nunca. Entonces vean ya el espíritu de temor, de miedo, empieza a entrar. Por un lado, vemos a un Josué que Dios le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, ¿sí? Dice en Números 14:6 que de esos informantes, 10 dijeron, ay, parecíamos unas langostitas, ¿verdad? Y, y Josué, el hijo de Nun, y Caleb, el hijo de Jefone, ¿no? O sea, Josué y Caleb, que eran de los que habían ido a reconocer la tierra, ¿sabes qué hicieron cuando se rasgaron las vestiduras? Era una costumbre que había para decir, no, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y hablaron a toda la congregación de Israel, les dijeron, miren, la tierra donde fuimos está llena de bendiciones, es una tierra buena en gran manera, y si Jehová va con nosotros, Él nos llevará a esta tierra, dice, y nos las entregará, una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Y y les dicen a los 10, no sean rebeldes, ¿verdad? Porque ya me imagino ahí a Caleb diciendo, no, esos son pan comido, nos los vamos a comer, porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Pues acababan de ver cómo habría el mar, el eterno, ¿verdad? Entonces, pues ellos fueron dos valientes, ¿no? Y, y entonces dice Números 14:10, si tú ves en tu Biblia, toma nota, la multitud habló de apedrearlos. ¡Wow! Eso fue 25 años antes del llamado de Josué. Esto quiere decir que muchas veces la gente se va a oponer algún proyecto de vida que tienes, a algo que tú ves por la fe, a algo que Dios ya te entregó, y la gente, aunque sean hermanitos de otras tribus, como estos, ¿no? Habló de apedrearlos, pero dice que cuando estaban con las piedras en la mano, se manifestó la gloria de Dios en el tabernáculo. ¿Te acuerdas del tabernáculo? Yo me imagino que ahí hubo un resplandor o algo que pues, todos los hijos de Israel dijeron, no, no los maten, denles chance, ¿verdad? Entonces Jehová le dice a Moisés ahí en el 14:11, ¿hasta cuándo? Ahora es del cielo hacia la tierra, no como David cuando en los Salmos dice, ¿hasta cuándo, Señor? No, no, ahora es Dios que dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Y qué dices, Rosy, qué dijo Dios? Ajá. eh, Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Fíjate, o sea, Dios habla con Moisés y le dice, estos incrédulos, estos, ¿hasta cuándo, no? Oye, aquí viene una pregunta. Si a ti te envían a inspeccionar la tierra de la promesa, pues tienes que estar en el grupo de los 10 o de los dos. ¿Cómo te sientes tú? Hoy el Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Bueno, el Padre le dijo a Moisés, déjame eliminarlos, no sirven para lo que yo quiero. Y a ti te voy a dar
otra gente más grande, más fuerte que ellos. ¡Sas, man! Pero ¿sabes qué hizo Moisés el paternal? Moisés le respondió a Jehová, no, padre, lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. ¿Por qué han de decir que los sacaste para matarlos aquí en el desierto? ¿Verdad? Intercede, 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 ¿no? Entonces vea cómo hay mucha enseñanza en un pasaje como este, ¿no? Y ya en el momento, ya después 25 años, ya que se murió Moisés, ya que están en las orillas de la tierra prometida, Dios trata con Josué. Dios trata con el guerrero, con el que aparece ahí en tu plano, el guerrero, ¿no? Eh, Vamos a pedirle a Miguel Amaya si tiene la bondad de leer Josué 1:8 en adelante. Dice Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En la clase de ayer, una de las alumnas nos preguntó si esos 5 libros eran suficientes para la revelación que tiene el pueblo judío y decíamos que los judíos ortodoxos con la Torá tenían, ¿no? Pues ya estaban escritos, ya Moisés ya tenía Génesis, luego Éxodo, luego Números, Levítico y Deuteronomio, ya estaban. Y Dios le dice, medita. Hoy nosotros tenemos, ¿cuántos libros en la Biblia? 66 libros, ¿verdad? 27 del Nuevo Testamento. Entonces, yo creo que el mismo Dios nos sigue hablando como si fuéramos esos guerreros, somos esos guerreros, de hecho. Yo me considero un guerrero, de hecho, o sea, me lo dieron por profecía y lo tomo por asignación, punto, ¿no? Y el Señor le dice al guerrero, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De dónde no se va a apartar? De nuestra boca. Ah, algunos dicen ahí de tu buró, nunca se apartará ahí de tu mesita, de tu enciclopedia. No, aquí el Señor quiere que oremos la palabra, que la pronunciemos, amados del Señor. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y Ujú. también cuando nosotros memorizamos versículos bíblicos, los aprendemos, de esa manera también nos estamos preparando para combatir las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque si Jesús fue tentado, nosotros también vamos a ser tentados. ¿Y cómo vamos a combatir esas acechanzas que el enemigo pone contra nosotros? Con la palabra de Dios. Entonces, por eso la palabra de Dios es la espada de dos filos y es nuestra arma ofensiva para derribar todos los argumentos y artimañas que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Yo les dejo de tarea ahora para miércoles, jueves y viernes, por favor, que lean el capítulo 1 de Josué, no una vez, por lo menos échate 3 veces y dile, háblame, Señor, háblame, mi verdad. Pero ya hemos dejado también de tarea que leyeran Levítico 6, Levítico 23 y también Deuteronomio. Entonces, bueno, esto seguramente pues ya lo han leído, pero bueno, ya estamos dejando otra tarea más para que también, pues bueno,
ahora sí que seamos, el Señor quiere que seamos maestros, ¿verdad? Entonces, pues para ser maestros y para alcanzar ese nivel, pues sí necesitamos estudiar las escrituras. Ahora, Ujú, sí, Rosy, realmente sí, necesitamos estudiar. llenarnos más. Ahora, en Josué 1:9, eh, hablando del capítulo 1, el Señor le dice a este hombre de Dios, a Josué, mira que te mando. A ver, todo el grupo diga que Dios dijo, mira que te mando. Mira que te mando. Mira que te mando. Mira que te Mira que mando. te mando. O sea, no te está diciendo, oye, ¿quieres, por favor, cuando puedas, cuando tengas voluntad, cuando tengas tiempo, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí? Pues no, hermano, está diciendo, mira que te lo mando, es un imperativo. Los verbos aquí del el idioma hebreo son imperativos. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y luego le dice, no temas ni desmayes, un aliento extraordinario, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tenía una tierra por delante, así como hay una vida por delante. Y hoy te hago la pregunta que siempre tengo por aquí. ¿Qué vas a hacer con esa única vida que tienes? ¿Eh? El Señor dice a Josué, yo les he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Entonces le pone ahí una unción sobre sus pies, ¿no? Una unción. Hoy tenemos el calzado del Evangelio de la Paz sobre nuestros pies, los guerreros. Y le da un límite, ¿no? Hoy incluso se dice que el pueblo de Israel en sus estrategias ahí, Benjamín Netanyahu y sus ejércitos, sus generales, ellos dicen, vamos a expandirnos hasta el río Éufrates, o sea, cuídense los sirios, cuídense los que están al norte, en el país del Líbano, ¿verdad? De Israel, dice, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio, o sea, todo el Mediterráneo. Esta gente está convencida, ¿no? Israel está convencido estratégicamente de no quedarse con el pedazo que le dio Naciones Unidas, ¿eh? Por eso muchos ejércitos van a intentar rodear Jerusalén. Pero ¿qué le dice en Josué 1:5? A ver, ahí se las voy a soltar, ¿eh? Y quien la quiera que la agarre en el nombre de Jesús. Es más, hasta me voy a poner aceitito aquí, y yo sé que Dios es de cerca y Dios de lejos, y les voy a soltar esto, hermanos. En el nombre de Jesús, creo que Dios quiere que sepas. Ahí te va, mira, Shabahaya Masaya. Una unción, si la quieres tomar, de Amén. invencibilidad. Te estoy soltando en el nombre de Jesucristo para su gloria nada más, no la tuya ni la mía. La tomamos. Una unción de invencibilidad. Seguro que nadie te había puesto las manos así, ¿verdad? Amén. ¿Por qué dice invencibilidad? Porque le dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Esa es la unción de invencibilidad. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y le dices, fuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo, ¿verdad? En ejidos, en la tierra por heredad. Yo la juré, dice el Señor a sus padres, que se la daría. Solamente esfuérzate y sé valiente. Hermanos, tenemos hoy una gran comisión que Jesús nuestro Señor selló con su sangre, ¿verdad?
y yo me puse aceitito simbólicamente, pero la sangre de Cristo está sobre ti, hermano. Amén. Mm. Sí, entonces solamente esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Dice que no te apartes de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, ¿no? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ojo, cualquiera que sea tu proyecto de vida, Dios lo va a respaldar si tú te apegas a la palabra. Y por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, hay que orar la palabra, creer la palabra, confesar la palabra, profetizar un porvenir sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras que son espíritu y son vida, ¿no? Entonces, dice... Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No, hombre, man. No sé si alguna vez has pensado, todo me sale mal, todo me sale mal. Pues no le des lugar al diablo. O sea, por lo menos, bueno, siquiera lo intenté. Gloria a Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Alguien diga amén. Amén. Vamos con el libro de Josué. Hay un pasaje ahí padrísimo que está en Josué 2:1, ¿sí? De Rahab. Rahab fue una señora, una meretriz, una ramera, una prostituta de Jericó. Pues yo no sé por qué estaban las condiciones de vida de esta mujer, pero esta mujer cree en el Dios de los hebreos. Ya empezaba a oírse la fama de los hebreos, ¿no? Que se había abierto el mar, que salieron de Egipto y que iban ya sobre esa tierra de Canaán, ¿verdad? Eh, ya le había dicho a, a los, a los espías 25 años antes, pero ya en tiempo de Josué, Josué manda dos espías, nada más dos, ¿verdad? Dice, vayan allí. Y ellos se infiltran dentro de los pueblos cananitas y van a dar a Jericó. Hoy día Jericó es una ciudad preciosa, hermosa, de palmeras, hay muchas rosas, muchos jardines, está muy padre Jericó, muy bonita. Entonces, pero hoy día, ¿no? Pero entraron a la casa de una ramera, de una prosti que se llamaba Rahab, y posaron allí, ahí, y le dieron sus planes, y ella los ocultó, ¿verdad? Así como está en la diapositiva, los ocultó ahí abajo de unas cobijas, de unas espigas, ¿verdad? Y entonces en el 2:18 estos espías hacen un voto. Ojo, ahí aprendemos a que hay que ser hombres de palabra, ¿no? Ya dicen que ya se acabaron los hombres de palabra, ¿no? Todavía. Pero ellos le dijeron, mira, cuando nosotros entremos a la tierra, tú le vas a atar un cordón de grana. ¿De qué color es la grana? Roca. Roja. Y algunos exégetas bíblicos dicen, simboliza la sangre de Cristo, el color rojo. Entonces lo atas a la ventana, ahí donde nos descuelgas. Esto da a entender que la casa de Rahab era parte de los muros de Jericó y tenía una ventanita que daba hacia afuera de los llanos de Jericó, bueno, los exteriores. Y estos hombres le dicen, mira, cuando entremos aquí,
te vas a reunir con la casa de tu padre, de tu madre, tus hermanos y toda la familia. Si se salen de tu casa, su sangre sea sobre tu cabeza. No nos responsabilizamos porque venimos con la espada desenvainada, ¿verdad? Y nosotros seremos sin culpa, ¿eh? Pero los que estén dentro de tu casa, donde está ese cordón de grana rojo colgado, le vamos a decir a Josué y a todo el ejército que respeten tu casa, porque tú nos ayudaste. Los espías traían la información valiosísima de cómo estaba, ¿verdad? Ahí. Y eso hizo esa mujer y creyó en el Dios de los hebreos. Seguramente la evangelizaron. Pero ¿cómo? Si era una cualquiera, una prostituta ya. ¿Cómo? Pues ¿cómo? Como Dios ama al pecador. Y yo te invito que si puedes leer el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículos 5 y 6. A ver si alguien lo busca, por favor, allá, o no sé si Rosy aquí que tiene su espada desenvainada. Nos vuelve a hablar de Rahab otra vez, de esta mujer que se convirtió de ser una cananea a una hebrea. Dejó la religión idólatra, la religión horrible, sucia de los cananitas, para ir a una vida de santidad, de respeto a Dios. ¿Quién tiene Mateo 1, 5, 6? ¿La tienes? Salmón engendró de Rahab a Boz. A ver, ojo, aquí paramos. Salmón fue un hebreo. Un comandante. Algunos piensan que fue un comandante, algunos piensan que fue uno de esos, de los dos espías, pero es un supuesto. Pero de que era hebreo Salmón, sí. Y engendró, o sea, tuvo hijos con esa mujer perdonada, con esa mujer convertida. Es como cuando alguien se convierte a Cristo, no importa el pasado horrible, asqueroso, sucio que hayamos tenido, si nos arrepentimos ante Jesucristo, le pedimos perdón con toda sinceridad y tenemos fe en Él. El Señor nos dice, levántate, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Salmón engendró de Rahab, ¿a quién? Ujú. A Buz. A Boz. A Buz. Boz engendró de Ruth. ¡Ay, otra sorpresa! No solo Rahab está en la genealogía de el Cristo de Dios, el Verbo que se hizo carne. No, también está otra, la Moabita. No sé si has leído el libro de Ruth. Era una Moabita. ¿No? Entonces, vos engendró de Ruth, ¿no? O sea, si a su papá Salmón pues, le gustó una cananea, pues a él le gustó una moabita, ¿no? También. Y engendró a Obed, y Obed a Isaí. ¿Y quién creen que era Isaí? El padre del rey David. El papá del rey David. Ahí está la genealogía de Jesús de Nazaret, con dos mujeres perdonadas, lavadas, amadas, que tomaron la palabra de Dios para sí. ¿Y David a quién engendró? A Salomón. A Salomón, ¿verdad? Entonces vean ustedes, a Jesús le decían Yeshua ben David, en hebreo es Jesús hijo de David. Yeshua ben David.
Qué delicioso libro es este que estamos estudiando. Vamos a seguir adelante. Bueno, ya están en los límites para entrar a la tierra de Canaán. ¿Y qué creen que pasó? Israel cruza el Jordán. Ahora ya no se trata de un mar, se trata de un Río. río y un río en la parte más honda, en la parte, no allá por el Hermón, no, al norte, no, están por el sur, donde ya viene un caudal, pero bien fuerte. Y dice Josué 3:11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Qué bonito nombre, ¿no? El Señor de toda la tierra, uno de los nombres de Dios. El Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomen a 12 hombres de la tribu, pongan a los sacerdotes con el arca, ¿no? Se dice, se los platiqué la otra vez, ¿no? Que los sacerdotes eran los verdaderos atletas, yo creo que levantaban pesas, man, ¿verdad? Para cargar el arca que tenía un propiciatorio de oro bien pesado. Ahorita no recuerdo los kilos que pesaba. Pero dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, pisen las aguas del Jordán se dividirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán. Y eso pasó otro milagro extraordinario, hermanos, que rompe las leyes físicas, porque Dios, nuestro Dios, es Dios de lo natural y de lo sobrenatural. Hermano, créele al Señor, creamos que Él puede hacer cosas grandes, hermosas, cuando Él tiene una voluntad con su pueblo. Entonces, los sacerdotes, ¿verdad?, llevan el arca, pasan por delante y se ponen seco, firmes en medio del Jordán, y todo el pueblo pasó el Jordán. ¿Y qué creen que pasó? Pues los cananitas escucharon, dijeron, ¡ay, ahí viene Israel! ¿Cómo es posible que hayan pasado el Jordán, primero el Mar Rojo y ahora un río, ¿no? Y como señal, vean ustedes en Josué 4, vamos viendo capítulo por capítulo, eh, las 12 piedras conmemorativas del Jordán. Josué le dice, a ver, agarren un hombre de cada tribu y van a tomar una piedra de en medio del río que va a simbolizar su tribu y van a hacer un altar de 12 piedras, ¿no? ¿Verdad? Entonces, así lo pusieron del otro lado, ¿no? Si tú vienes aquí a mi casa, algunos me dicen que estoy re loco porque hice un altar de piedras ahí y luego se me ocurrió plantar una varita de olivo así chiquita, así, Al lado del altar. junto al altar, así se me ocurrió, porque fui como que teniendo convicciones de Dios Cosas proféticas. en ese tiempo, ¿no? La escuela Y profética, luego el bautisterio. y luego paz, y cuando doy ahorita la vuelta apenas, ya es un arbolote de olivo, pero ahí cuando recibes, mira, por ejemplo, el aceite de la Santa Unción, aquí tiene su hojita de olivo, mira. Sí, es un árbol y están ahí las piedrotas. Y en todos los viajes donde Dios me lleva a alguna otra ciudad, por ejemplo, hay piedras ahí de Guatemala, de Acapulco, de Veracruz, de San Luis Potosí, me traigo una roquita. Luego hasta me dicen que en mi mochila dice, ¿qué traes piedras? ¿Por qué pesa tanto? Pues sí, hermano. Y con eso hicimos un altar y a veces ahí me hinco a orar. ¿Por qué? Porque representa precisamente el servicio a Dios.
Josué les dice, cuando sus hijos les preguntaren, oye, papá, ¿qué significan esas piedras? Ustedes les dirán, estas piedras significan las aguas que fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. ¿Cómo se dividieron? Esas piedras van a ser, pues conmemorativas, ¿no? Entonces las generaciones futuras iban a decir, ¿no? Wow, aquí pasó algo, ¿no? Ahora, la pregunta a ti, hermano, hermana. Yo no sé, no conozco tu casa, tu oficina, la historia de tu vida, pues has de tener ahí unos detalles hermosos de la intervención divina de Dios, pero tú tienes tradiciones, tienes fechas conmemorativas o lugares especiales donde Dios te hizo un milagro, que le puedas platicar a tus hijos, que le puedas platicar a tus nietos. Yo tomé historia sagrada y por eso Amén, amén. es un ejemplo, pues, ¿no? Pero yo recuerdo cuando me caí, y me levanté y recuerdo que estaba en quiebra y Dios me perdonó o cuando te ligaste tu marido o te ligaste tu esposa, ¿verdad? Y le platicas a tus hijos, ¿no? Es que yo ya era cristiano y estuve orando por ella y, ¿no? Entonces, y tú le platicas a las, pues a las, o general, bueno, a tus hijos ministeriales. A mí me pasó esto, aquí están mis piedras conmemorativas, ¿verdad? Volver a contarles la historia, hermanos, nos ayuda a mantener vivos los recuerdos de ese Dios fiel, maravilloso, que tanto nos ha cuidado en el camino de la vida. Bueno, ahí les va para que. Ahora, ok, 12 piedras, 12 tribus, ¿no? Son 12 tribus. Ahora, aquí en este grupo habemos de varias Iglesias. tribus, de varias iglesias, Ujú. ¿no? Ahorita somos 19, por ejemplo. Somos 19 de diferentes formaciones, ¿no? Pues no pasa nada, el Señor es el mismo. En el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias que representan, amados, congregaciones reales. Bueno, de allá de tiempos de Juan, del Asia Menor, ¿no? Pero también refleja cada iglesia la condición espiritual de la iglesia de todas las épocas. Ahí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, ¿sí? Cada iglesia tiene su premio, su reconocimiento o su regaño, llamada de atención del Señor. ¿Verdad? Éfeso, ¿qué le dice el Señor? Vuelve al primer amor. Esmirna, ¿qué le dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A Pérgamo, ¿no? Pérgamo estaba tolerando el mal. ¿Y qué le dice? Arrepiéntete y retorna a la verdad. Sí. A la iglesia de Tiátira también, esta permitió la corrupción. Pero tengo contra ti que toleras a una mujer que se dice profetiza, que seduce a los siervos y yo la hiero en cama y así, ¿entiendes? Entonces, a Teatira que le dice, vive en santidad,
Vive en santidad y en verdad. A Sardis, ¿qué le dice? Despierta y fortalece lo que queda. Tienes unos poquitos. Tienes apariencia que tienes vida, pero no. O sea, el Señor se pasea en medio de las iglesias, llega a Filadelfia, ¿verdad? Ay, esa iglesia a mí me gusta, yo le he dicho, ay, que fuéramos como Filadelfia. La iglesia fiel y perseverante, Dios le abre puertas delante de ella, ¿verdad? O la Odisea. Algunos dicen que se parece mucho a la iglesia del siglo XXI, la iglesia tibia e indiferente. ¿Hay alguien de la Odisea por aquí? Dicen, no, pero sí somos de Tiatira. No, no, hermano, estoy nada más. O sea, 12 tribus, las 12 tenían asignaciones diferentes. Y las iglesias, todas tenemos asignaciones diferentes. ¿Sí? Se me olvidó decir que a la Odisea el Señor le dice, sé ferviente, O frío o arrepentido, bien. restáurate, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien con el libro de Josué. Vean cómo hay cierta Paralelismo. paralelismo entre el antiguo y el nuevo. Todo es cosa de verlo con un aspecto también profético, ¿no? Por supuesto. Bueno. ¿Qué pasó después? Ya pasaron el Jordán, ya estos amigos nuestros de los tiempos de Josué ya pasaron, ya Pusieron sus pusieron sus piedras. piedras, ahora vamos sobre Canaán, vamos a conquistar. ¿Y qué hace? La nueva generación que nació en el desierto no estaba circuncidada. Estaban circuncidados los de allá de Egipto. Pero de los que llegaron a Canaán, solamente Josué y Caleb venían circuncidados. Y yo creo que uno que otro de la generación de la, de De la, ellos, de la de vieja ellos. guardia, ¿no? De la Ujú, vieja sí, guardia. sí. Pero entonces Dios le dice a Josué, es tiempo de renovar el pacto abrámico, porque a Abraham le di la tierra. Y estos amigos tienen que estar circuncidados los guerreros, ¿no? Y es la circuncisión de corazón la que corresponde a los guerreros y a las guerreras del siglo XXI. Le dice ahí en Gilgal, precisamente la palabra Gilgal significa cuchillos afilados. Entonces vuelve a circuncidar la segunda vez a los pueblos de Israel. Algunos dicen, ¿cómo la segunda vez? Eh, pues sabes qué, mira, un hombre no se puede circuncidar dos veces, ¿eh? De plano, no. No se le vaya a pasar la mano. No. Nada más una vez. Pues así Dios demanda una vez el rito de la circuncisión, señalaba a Israel como el pueblo del pacto de Abraham. Y entonces, cuando dice la segunda vez, es la segunda generación que nació en el desierto y no estaban circuncidados. Ahora, vean ustedes, alguien por favor lea Deuteronomio 10:16. Allí en sus Biblias, amados, qué bueno que tenemos. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, ¿qué quiere el bendito de nosotros? El corazón. Que quitemos la carnota para dar lugar al Espíritu, ¿no? Ahora, eso sí, que alguien del grupo, que no sea Rosy, por favor, Sí. busque Romanos 2:27 y 29, 2:27 al 29, y van a ver qué profundo es esto de la circuncisión de corazón.
¿Quién lo tiene y quién dice yo? Abre su Amén. audio. Adelante, José Luis Paredes. Perales, Paredes. 2, Perales. 27 al 29. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Así que mira, si estamos en Cristo en lo interior, pues entonces somos judíos, decía Pablo. Somos como Israel, judíos. Ahora, no es el que lo es exteriormente, ¿verdad? Porque algunos dicen, ay, pues yo tuve que haber nacido de madre judía para ser judío. Pues no, esa tesis la echa para abajo las Sagradas Escrituras, dice, es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. ¿Sí? La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, es lo que hizo Josué, circuncidar al pueblo. ¿Por qué? Porque iban al pacto. Es como nosotros cuando nos bautizamos en serio, con una vez basta, o hay quien se rebautiza, está bien, si alguien no está seguro de eso, pues hay otra bautizadita, ¿verdad? Pero digo, yo no estoy apartado de eso, pero ojalá y nada más con una tengas, ¿no? Continuamos con el libro de Moisés. Ya vieron que es judío el que somos judíos, el que lo es lo del interior. Y ayer que hablábamos de las fiestas bíblicas, algunos dicen, las fiestas judías. Pues entonces, si eres judío en lo interior, pues ¿qué te cuesta, no? Las observancias. Vamos adelante. Bueno. Pasaron 40 años desde que salieron de aquella primera Pascua que se celebró en Egipto cuando pasó el ángel destruidor y mató a los primogénitos de las casas que no tenían sangre en los dinteles de su casa, ¿sí? 40 años, hermano. ¿Y Josué qué hizo? Vamos a volver a hacer el pacto de la Pascua. Alguien ayer dijo que qué hermoso es celebrar la cena del Señor, con los dos elementos que nuestro amadísimo Señor Jesucristo tomó de la Pascua, ¿verdad? Tomó el pan y el vino para hacer esto en memoria de mí. Dice, hagan esto en memoria de mí. Pero pues ya hay iglesias que ya no celebran la cena del Señor. O dicen, no, pues si la celebramos los líderes, ¿para qué los demás? O ya no practican el bautismo en agua. ¿No? ¿Para qué? Pues sí, ya. ¿No? Ya, o sea, y son ordenanzas. Entonces, Josué vio eso, hizo la primera Pascua en Canaán, allá en Gilgal. ¿Y qué crees que pasó el día que hicieron la primera Pascua? Pasó algo también bien sobrenatural. Según las escrituras, al otro día de la Pascua ya comieron el fruto de la tierra. ¿Por qué? Porque tenían que hacer los panes sin levadura el mismo día con espigas nuevas, ¿no? De la tierra, tostadas. Y ahí te va. El maná cesó al día siguiente. Hacen la Pascua y después de 40 años.
de alimentación bendita, sobrenatural, de esta sustancia, ¿verdad? Que yo digo el cornflakes del cielo, ¿verdad? Que tenía proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos. No, no, no. El maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Ya era su tierra. Dijeron, llegamos a la tierra, ¿no? Muy interesante, ve cuántas cosas hay en el libro de Josué. Otro pasaje que a mí me llamó mucho la atención cuando estudiamos lo de guerra espiritual y cada vez que lo leo, otra vez el Señor le dice, quítate el calzado de los pies. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se le aparece el príncipe del ejército del Señor. ¿Quién es el príncipe del ejército del Señor? Seguramente Jesucristo. Jesucristo pelé encarnado. ¿Sí? Josué cayó sobre su rostro a tierra y le adoró y le dijo, ¿qué mensaje tiene mi Señor para su siervo? Y el príncipe, es un príncipe, ¿eh? O sea, y un príncipe que está por encima de los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, porque es un príncipe del Señor. El príncipe del ejército de Jehová le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Josué le decía al principio, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces ya cuando le dice la señal, seguramente Josué había escuchado de Moisés, de viva voz, lo que le pasó en la zarza ardiente. Y dijo, no, pues, ¿para qué le pregunto de parte de quién viene? Es el príncipe del ejército del Señor. Alguien diga aleluya. Aleluya. Ve qué interesante. Vamos allá. Entraron a la tierra, ya les reforzó el Señor la promesa y les da la estrategia más extraña. Alguno diría es una locura conquistar de esa manera extraña, darle vueltas a la ciudad Amurallada. una vez diaria. A la gran muralla de Sí. Jericó, los arqueólogos dicen que tenía aproximadamente 6 metros de ancho. O sea que un carruaje podía pasar alrededor de la muralla. Haz de cuenta que era como el periférico, como el circuito que le daba la vuelta a Jericó, ¿no? Y ahí había ejércitos, ahí había bases, ahí unas murallas infranqueables. Fue la primera ciudad de Canaán que Dios envió al arca por delante con los eh, toqueas. Toqueas se les dice a los que tocan el shofar, no se dice shofaristas. Los que han tomado el curso El Shofar conmigo, la trompeta de Dios, tengo un libro que se llama El Shofar, la trompeta de Dios, totalmente profético, que explica todos los toques, cómo aprender a tocarlo. Bueno, no se llaman shofaristas, se llaman toqueas los que tocan el shofar. Ahora, no cualquiera toca el shofar hoy día, pero yo quisiera que todos tocaran el shofar, Dios mío. Recuerda que estás en una escuela apostólica y profética. Entonces, les da la estrategia, denle la vuelta un día. Es como una guerra psicológica que han de haber tenido Sí. los de Jericó, que decían, oye, pues, ¿por qué no nos atacan, no? Ajá. Échenos una flechita siquiera para responderles. Pero pues no, ¿verdad? Nada más vuelta y vuelta y vuelta. Sí, muchas veces a tu pariente tienes que darle 6 vueltas y el día que lo vas a ganar para Cristo tienes que darle 7, ¿verdad? El último día y gritaron.
Amén. ¿verdad? Los siete, Obedecieron las instrucciones de Dios porque Dios le había mandado que de esa manera iban a conquistar la tierra de Jericó, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un acto de obediencia, o sea, como tú dices, de alguna manera para muchos, pues un absurdo, o sea, o pues estos, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué no nos atacan? Y además, en todo momento, pues iban los toqueas, ¿no? Anunciando, porque pues es un toque de guerra, es un toque también de la presencia de Dios. Entonces, realmente, pues sí fue algo extraordinario por donde queramos nosotros verlo, o sea, incomprensible pues para la lógica humana, ¿no? Rosy, yo creo que hasta los propios israelitas Sí, han de haber dicho, ¿qué pasa? O no, sea, pues por eso Josué tenía que guiarlos, porque ¿cuándo sí, vamos a ujú. atacar, no? O sea, ¿qué es esta estrategia? Pero Dios tiene sus propias estrategias para cambiar tu vida, cambiar tu ministerio, bendecir a tus hijos, ¿no? ¿Verdad? Jehová le dijo, yo he entregado en tu mano a Jericó, con su rey y con todos sus guerreros. Ahora, si tú ves el libro de Josué 6:1, te vas a dar cuenta que dice, Jericó estaba cerrada. ¿Cómo estaba Jericó? Cerrada. Pero dice, bien cerrada. Todavía dice, sí, Ajá. ¿verdad? Así están muchas almas a la obra del Señor y entonces ya les dice, rodearéis pues la ciudad, ¿verdad? 6 O sea que veces. de alguna manera, desde ese punto de vista, desde esa óptica, pues no podían salir a comprar. Entonces, dentro de del mismo Jericó, empezaron a escasear los víveres, o sea, algo, o sea, empezó a haber una conmoción dentro de los de Jericó. ¿Por qué? Porque ya Dios estaba preparando la caída de los muros de la ciudad. Y luego las trompetas, man, los han de haber vuelto locos, ¿verdad? Sí, entonces, y la séptima vuelta del último día, gritaron, pero con todos sus pulmones, todos no solamente las trompetas, sino el vocerío de guerreros, y en ese momento se cuartean. Algunos dicen, fue un sismo. Quién sabe lo que haya sido, pero fue Dios el que rompió las murallas de Jericó. Es el mismo Dios que tenemos. Gloria a su santo nombre. Y después de que se rompen las murallas, ahora sí, entró el ejército con todo, ¿eh? Con todo. Algunos me han dicho, ¿qué clase de Dios tienen? ¿Por qué Dios, este, mató a hombres y mujeres, a jóvenes, a niños, hasta viejos, a los viejitos, hasta los bueyes, las ovejas, los burritos que les hacían? ¿Para qué los mataron a filo de espada? ¿Verdad? Pues imagínate la contaminación espiritual que traía toda esa santería, toda esa idolatría asquerosa, horrible, abominable a Jehová, ¿verdad? Y entonces, pues ya de ahí nomás los únicos que sacaron fueron a Rahab y a su familia. Y ellos se convirtieron. Y ya vimos que de Salmón engendró de Rahab a Booz, ¿no? En la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, seguimos con la conquista. ¿Qué horas son? Ay, son 20 para las 10. Yo creo que ya hasta aquí le paramos, Mm. hasta Jericó. Y es un análisis del libro. Si nos fuéramos, no me pregunten cuando lleguemos a Samuel o a lo mejor acorto con la ayuda del Espíritu Santo el tema, ¿verdad? Para no acabar el año 28. Ay, Dios mío.
Es que está tan interesante la historia sagrada que, Dios mío, hoy paramos. Ale, le damos corte, por favor.